Vamos a hablar del IMSS como organismo fiscal autónomo. Vamos a hablar de contribuciones. Vamos a hablar de muerte e impuestos. Vamos a hablar acerca de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época y lugar de pago. Vamos a hablar de todo eso que son, pues básicamente, obligaciones, muerte e impuestos. Y la seguridad social son las dos cosas. La seguridad social, por un lado, protege la eventualidad de una muerte, profesional o no. Y también de esta manera se tiene que financiar. ¿Cómo se financian? Una parte importante de las aportaciones de seguridad social son las contribuciones, ¿no? Más bien, las contribuciones llamadas aportaciones de seguridad social. Hasta aquí hago una pausa, porque esas palabritas que estoy eligiendo cuidadosamente son las que tienen que anotar. Aportación de seguridad social es un tipo de contribución. Las contribuciones pueden ser de varias clases. Puede haber impuestos, puede haber aportaciones de seguridad social, puede haber derechos o contribuciones de mejora. Todas esas son contribuciones que están fundadas en el artículo 31, fracción cuarto. Léase artículo 31, fracción cuarto. Ahorita lo analizamos, pero el artículo 31 todos lo deben de tener muy presente. Antes de trolear al compañero, le iba a preguntar, bueno, ¿tú pagas impuestos? ¿O pagas contribuciones? ¿O las dos cosas? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que puede haber muchas clases de impuestos, pero solo hay un tipo, una clase de aportación de seguridad social. Puedes decirle a la aportación de seguridad social impuesto, ¿sale? ¿Por qué no? Pero es que en realidad es una contribución. Lo jurídicamente correcto es tratar a las aportaciones de seguridad social como contribuciones. Y la contribución, en el aspecto jurídico, no tiene nada que ver con contribuir a la Cruz Roja. Tiene que ver básicamente con que es tu obligación. Por favor, que alguien me lea el artículo 31, no la fracción 4, sino el 31. Puede proyectarlo, creo, podemos hacer esa dinámica, ya les había dicho. Se pueden interrumpir y todo. ¿Quién proyectale? Yo lo leo nada más. Quien proyecta, lo lee. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. Punto, gracias, deja de transmitirlo. Maravilloso. Son obligaciones de los mexicanos. Entre ellas van a haber, fracción 1, se las resumo, es hacer que sus hijos o pupilos vayan a la escuela. 2, la instrucción militar, bueno, el servicio militar. Alistarse en las Fuerzas Armadas, 2 y 3. Ahorita hablamos de eso. Y 4, contribuir al gasto público. En teoría son todas las obligaciones que un mexicano tiene. De aquí, pues la educación se les ha dado bastante bien, cuando menos han llegado a la educación superior. Si la educación se les ha dado bien, bueno, está genial, pero ¿cuántos de ustedes han cumplido con el servicio militar, por ejemplo? Continúen leyendo cada quien la Constitución. Y les aseguro que aquí hay más mujeres, de hecho, qué bueno, pero pues es su obligación hacer el servicio militar. Ahí no hay foxismos tendientes a discriminar el género. Son mexicanas. Los mexicanos incluyen también estas partes, ¿no? De hecho, en el ejército se ha dado cada vez más esta apertura. Está bien, por un lado, ¿no? O sea, ¿cuántos de aquí pueden llegar a tener su servicio militar liberado? O participar en cuestiones de seguridad pública. Si eres varón y no tienes tu cartilla militar, no puedes participar en ciertas cosas. A ver algún varón que se anime y que digan, yo no tengo cartilla militar. Porque las mujeres me sorprendería, es más, de una vez díganme si alguien tiene su cartilla militar liberada. Si no, pues ahí muere, morras. Yo Pero no los tengo cartilla vatos, militar. ¿Tú? ¿Tú sí tienes, Alexis? Yo no tengo. No tienes. Okay.
¿Alguien que sí tenga? Yo, por ejemplo. Yo sí tengo, profe. Yo también tengo. Súper bien. No sé, digo, para que vean quiénes sí, quiénes no, ¿no? Y a los que no, pues ya nos dijo un ejemplo, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ocurrió por no hacer tu servicio militar? Cuéntanos. Bueno, en su debido tiempo no lo tramité. Ok, Y exactamente ahora que quise conseguir trabajo en una institución pública, me dijeron que necesitaba mi cartilla militar. Y pues obviamente soy remiso y por la pandemia no me la pudieron dar porque pues no están haciendo servicios militares ahorita. y ahorita no, joven, ¿verdad? Qué Ahorita mala no. onda. Me dijeron, vemos. Vemos. Es una palabra muy usada, muy sabia. Y bueno, ¿y unos azotes o prisión o cárcel o algo, no? Nada interesante. ¿Por Nada, qué no? pues Digo, nada más te prohíbe entrar a un determinado lugar, pero en realidad estás incumpliendo con una obligación. Si estás incumpliendo con una obligación, debería haber una sanción, ¿no, Alexis? Y a ti no te ha pasado nada, qué bueno. Digo, los azotes están prohibidos a nivel constitucional también por si tenías el pendiente, pero no, no voy pues, a eso, sino al ejemplo de, bueno, ¿cuál es tu sanción ante el incumplimiento de la obligación de no hacer tu servicio militar? Sí, te restringen no, ciertas cositas que no deberían, salvo que participes en cuestiones de seguridad pública. Si no, pues ¿para qué la quieren? Ahora sí, perdóname, dime. de hecho, uno de mis pretextos, me acuerdo perfecto, fue que yo padezco una enfermedad crónica. Entonces yo dije, pues no la hago, pero muy menso yo, ni siquiera fui a hacer el trámite que me dijeran, no lo hagas. Y así. Entonces no me imagino qué sanción exista aparte de negarme a trabajar en un lugar. Pues es que en teoría no es una sanción, o sea, no es un castigo ante la falta del cumplimiento. De hecho, ¿cuál es la falta de, o sea, cuál es el castigo? Eso voy. De hecho, en materia de educación, en el pecado llevan la penitencia. Si no vas a la escuela, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué pasa si una persona es analfabeta y nunca cursa ni siquiera la primaria? ¿Cuál es el castigo para esa persona? Pues el castigo propio, ¿no? De desarrollo personal. Pues por eso te digo, o sea, ustedes son un éxito de educación pública. No sé cuántos de ustedes han egresado, pero yo hice primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado en educación pública. Gracias, educación pública. Gracias, artículo 3, gracias todo. Públicamente, de hecho. Ya si ustedes eligieron o vienen de educación privada, está bien. Pero, o sea, en el mismo castigo de aquellos que conocí que en la primaria a lo mejor ni siquiera la terminaron, ¿cuál es su castigo? Aparte de no saber estudiar y no tener un diploma. No, pues no tienen un castigo como tal, o sea, no hay como una pena que tengan que Espera, soportar. espera. Tengo que admitir que Violeta levantó la mano. Adelante, Violeta. Después tú, quien sea que seas. Pues eso, ninguna. Ok, No hay castigo. gracias. ¿Ratificas? Quien quiera que haya sido. ¿Quién fue? Sí, Rich. ratifico. José Carlos. Right. Ok, entonces tampoco hay castigo porque no quieres hacer tu servicio militar. A las mujeres, ¿qué les ha ocurrido? Bueno, pues, más allá de perder la instrucción y la posibilidad de manejar armas o saber karate y madrear acosadores o algo así, no sé. Está bien, ¿no? Pero más allá de eso, si no lo tienen, ¿por qué no? ¿Que no son mexicanas o qué? Incumplidas, o sea, constitucionalmente no han cumplido con su obligación. Y le hablo a varios varones, que no nada más ellos, pero hasta ellos, si no son castigados, entonces, ¿qué obligaciones son en realidad? ¿Ok? Parecen más deberes, ¿cierto? De hecho, un deber no es una norma jurídica, un deber es algo más ético de cumplir
En consecuencia, pues tú sabrás si lo haces o no, como las llamadas a misa, como, etcétera, para no poner más ejemplos. No pasa nada. Cada quien va y cada quien sabrá si atiende o no. Pero cuando es una cuestión legal, debe tener cuando menos un castigo. El mejor contrato se incumple, sí, pero el incumplimiento tiene obligaciones. Y ahora sí, alguien que me lea la cuarta fracción del 31 y que la transmita naturalmente. Yo la puedo leer, pero no sé cómo transmitirla, profe. Súper bien. Entonces, por consecuencia, gracias. Cuarta fracción. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Correcto. De este fundamento constitucional se desprenden 5 principios que ustedes deben tener muy presentes siempre. Ya vi el de principio de obligatoriedad. Las contribuciones, a diferencia de otras obligaciones o deberes, si tú no pagas contribuciones, es altamente sancionado. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre esa obligación? Porque fundamento constitucional no. O sea, esa obligación sí está sancionada, penada de hecho, porque si tú no pagas impuestos, es una cuestión delictiva, ilícita, para dejarlo en pocas palabras, ¿no? Evasión de impuestos, defraudación, entre otras cosas. Entonces, si hablamos del incumplimiento de esas obligaciones, y yo les digo, pues el servicio militar, ¿qué? Sí, pero no pagar contribuciones, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el incumplimiento? Digo, a lo mejor no queremos pagar contribuciones. ¿Quién quiere pagar contribuciones después de todo? En el fondo, nadie. Por eso es que no se someten los impuestos a plebiscitos o consultas populares, porque nadie quiere. Sin embargo, es parte de lo que un entramado social como Estado nos beneficia más a todos. Digo, ojalá este 35% que cobra México del impuesto sobre la renta fuera efectivamente bien canalizado y utilizado, ¿no? No lo sé si lo es o no, pero hay herramientas para efectivamente comprobarlo. Y sin embargo, todas las cuestiones de contribuciones nos dan energía, pavimento, basura, súper bien, ¿no? O sea, todo ese 35%, soportar toda esta carga estatal y este leviatán, es simplemente el 35% de tu ingreso. ¿Qué te parece? Después de todo dicen impuestos y muerte. Y pues sí, si tú compras una coca trae muchos impuestos. No sé si alguien fume aquí, pero también el tabaco tiene muchísimas contribuciones. No sé si sean impuestos en específico, sí, porque son impuestos especiales a productos y servicios, ¿no? Por eso se le llaman LIEPS o IEPS, impuesto especial a productos y servicios. Hay varios tipos de contribuciones, hay muchos tipos de impuestos. Yo produje cerveza, se tuvo o se tiene que pagar por cada botella que se venda. Es un impuesto. Le tiene que adicionar al precio final y obviamente con todo el etiquetado. Se habrán dado cuenta que el etiquetado es importante cuando te dicen exceso de odio, digo, de sodio. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de situaciones van respecto de las contribuciones. ¿Por qué son tan caros los cigarrillos? Porque pues tenemos un impuesto que dice que todo lo que se recaude se va a ir para salud pública. Y si tienes enfisemas pulmonares o obstrucción crónica pulmonar severa, bla, 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 y requieres oxígeno, pues en teoría, y estás asegurado, pues eres alguien que en teoría lo va a necesitar. Prevenir sería dejar de fumar. Compréndanme esa parte, pero no. Entonces, el Estado tiene ciertas obligaciones y tiene que cobrar estas cuestiones, ¿no? Hay un libro muy interesante, se los recomiendo a quien lo guste leer, que se llama El costo de los derechos. Es cierto, hay un mínimo vital en la Constitución del agua, por ejemplo,
tiene ese derecho al agua, un mínimo vital. O sea que no te la pueden cortar. Sí, de acuerdo. Sin embargo, te la corten o no, pues cuesta. Y eso de alguna manera autoriza al sistema de agua potable y alcantarillado municipal o intermunicipal respectivo para cobrarte a la brava y embargarte tu tele. Porque debes agua. Digo, ahorita el agua es barata. Espero que siga siendo así. Pero bueno, se tiene que, insisto, ver el tema de la contribución como una obligación. Es más, a ver quién se atreve a decir quién no paga impuestos. ¿Quién se atreve a decir en cámara ahorita, no, yo no pago impuestos, profe? Ok. Porque digo, sería un delito. Todos pagamos impuestos de alguna u otra manera, directa o indirectamente, les dicen. Empiezas a ver cosas y bueno, si no consumes cigarrillos, no contribuirás a ese producto especial, ¿no? ¿Correcto? Pero si tu tío sí, y se compra una cajetilla de 150 pesos, entonces él estará contribuyendo. Quizá el 90% de eso se vaya directamente a pagar impuestos. Pues la cajetilla lo vale. En Europa creo que valen como 10 euros las cajetillas de cigarros. De madreados Marlboro. Bueno, no voy a decir la marca porque, uf. Pero a lo que me refiero es que impuestos. La seguridad social no es excepción, es muy cara. ¿Qué pasó? De hecho, bueno, de lo que me tocó a mí ir de viajes, la cajetilla más cara que he comprado me costó $15 y fueron unos Marlboro, porque se me fueron prácticamente $5 en impuestos. Yo creo que hasta más, porque ahí es impuestos, IVA y bla, bla, bla. De hecho, en el duty free también dices tú, ay, sí, están baratos. ¿Baratos? O sea, pues bueno, es un decir. Por eso es que cuando se propone subir a las cuestiones de azúcar, alcohol, todo esto, perdón, lo que se les ocurre pues es encarecerlo. Al final de cuentas, bueno, si tienes $15 para pagarlo o tuviste en su momento, pues dale, ¿no? Yo a veces ni los gano en el día. Bueno, más o menos, más o menos. Ya soy SNI, muchachos, háganme caso. A partir del próximo año, en teoría soy parte del presupuesto federal de investigadores nacionales. O sea, tengo que ser muy cuidadoso con lo que diga. Por eso me interesa que vean exactamente el tema de las contribuciones. Y quiero que les quede claro. Nadie se va a escapar de pagar contribuciones. Y ojo, el que no tengan RFC en sí mismo, Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria, que es nuestro IRS, es un delito. Expedir CFDIs que amparen operaciones inexistentes es un delito. Comprar facturas para que me entiendan es un delito. Simular operaciones o relaciones de trabajo para inscribir trabajadores es un delito. No inscribir trabajadores es un delito. Ah, chinga, profe, ¿por qué? Porque estás dejando de pagar contribuciones, pops. Nomás, ¿se te hace poco? Digo, quizá puedas tú decir, son contribuciones que generan derechos, porque al final de cuentas hay una prestación en dinero o en especie. Muchas personas aseguran de a compas, simulando una relación de trabajo a personas para tener seguro. No que yo sepa, ¿verdad? Pero al final de cuentas sucede y es defraudación a los regímenes del seguro social. Es un delito. Ustedes podrán decirme, ay, es muy fácil simular una relación de trabajo. Pues no tanto, ya no tanto. Por eso, cuando estamos hablando de CFDIs, ojo, se llaman
A ver, no, bueno, no se los voy a poner muy fácil. ¿Quién sabe lo que se llama CFDI? Y si no, googleenlo. Porque, ¿en qué semestre van? En séptimo. ¿Ya llevaron Ya lo tengo. fiscal? Ok. No, no Es hemos llevado comprobante fiscal. fiscal digital por internet. Exactamente. Y eso, señoras y señores, nada más y nada menos, eso que se acronombra, o sea, que se nombra pequeño como CFDI, tiene efectos legales como si de un original se tratase, como si de una firma se tratase. Punto extra el que me dé la lectura del artículo 17D del Código Fiscal de la Federación. Corran. También lo quiere de que... Obviamente. Ok, ya lo tengo, el código 17, el artículo Transmítelo, 17. transmítelo. Bueno, lo voy a leer primero. Transmítelo, después no lo leas, gracias. Transmítelo. Bueno, que todos los ingresos o bienes... Que lo ingresos al transmitas. BIS Miguel Ángel, tienen que ser- transmítelo, si no yo lo hubiera leído, A yo ver, también lo ¿me dejas tengo. hablar, por favor? Güey, pues te están diciendo que Gracias. no, pon Lo Gracias. bonito es que puedo mutearlos. ¿Dónde está el otro? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás? Arr. No lo leas y no transmites. Yo sí ¿A lo qué se puedo leer. refiere? 17D Delta. A ver. Se pueden interrumpir también. Es lo bonito de... Aquí está. Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas. Síguele. Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales y de los sellos digitales previstos en el artículo 29 de este código, y por un prestador de servicio de certificación autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación la denominación de los prestadores de servicios mencionados que autorice y, en su caso, la revocación correspondiente. ¿Le sigo? Continúa. Ok. En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente, sustituirá a la firma autógrafa del firmante. Garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con figura autógrafa, teniendo el mismo valor Hasta ahí probatorio. puedes dejar de transmitir, teniendo el mismo valor probatorio. No sé qué rama del derecho les guste, me da igual, en realidad. Si tienen un CFDI, tienen una prueba plena. ¿Por qué? Bueno, prueba plena es un decir, porque ampara de manera concreta que se hizo una operación. No ampara la operación verdadera. O sea, la operatividad es diferente, ¿no? Tú puedes comprar una factura por pintura y a lo mejor nunca te dan la pintura, ¿vale? Entonces tienes que tener ese ciclo. Pero bueno, me refiero a que hace prueba plena porque al final de cuentas un CFDI es firmado por una persona moral. El valor de un contrato o el valor de una operación cuando tiene un sello digital, que es lo que dice el artículo 17D en general, es lo que sustituye la firma autógrafa.
y esa firma autógrafa se convierte en dígitos alfanuméricos que te permiten hacer que cada operación o transacción sea única. No es nada menor, porque si tú expides un CFDI, yo por ejemplo, un recibo de honorarios, esa transacción se va a ver reflejada tanto para ti como para mí, porque tú trasladas el dinero y yo lo recibo. Para mí es ingreso, para ti es gasto. Si tienes una factura, lo deduces, si no, no. El mundo de las contribuciones es una ciencia exacta, podrían decirse, ¿no? Los fiscalistas, uff, mis respetos. Pero todo esto va detrás de la mano de las contribuciones, no dejan de ser contribuciones. Y dentro de esto, a mí, mi afición por el derecho, afición, digo, no me dedico al 100% a la cuestión contributiva, pero pues la seguridad social me ha llevado a estudiar al respecto y por lo tanto mi afición al derecho contributivo, al derecho tributario, al derecho fiscal, pues es respecto de la seguridad social, como ustedes podrán darse cuenta, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de todo esto de cobranzas de obligaciones, tengo que ser enfático al momento de decir que para mi gusto, un CFDI tiene una obligación y un valor probatorio que te está demostrando tu ingreso, por ejemplo. En mi caso, bueno, eso de que cobren cheques, o etcétera, no lo tengo aquí, no tengo nóminas. Pero una nómina yo les puedo mostrar que yo pago contribuciones. A mí mi empleador me lo retiene. Mi patroncito que se llama Universidad de Guadalajara tiene que retenerme y enterarlo. Y esto es un lenguaje importante, muchachos. Retener es una palabra en materia contributiva, retener, y otra cosa es enterar. Tienen que manejar este lenguaje porque si no, no nos vamos a entender nunca. ¿Ok? Como el lenguaje CFDI, el lenguaje enterar, el lenguaje retener y otro tipo de palabras que vamos a ir viendo conforme a la marcha, que si no han visto en derecho fiscal es momento de que lo refresquen. ¿Aquí alguna pregunta? ¿No? Ya saben qué es un CFDI, ya saben los efectos tributarios que tiene un CFDI, ya no lo pueden negar. ¿Saben qué tiene CFDI? Las nóminas de los trabajadores. Alguien de aquí que sea empleado podría incluso hasta transmitirnos un pantallazo de un CFDI. No es necesario porque tiene información personal, do not do it. Pero si es lo suficientemente bueno, se puede dar un CFDI, si no, pues no puedo traer uno y mostrárselos en pantalla, pero amparan operaciones o transacciones. Una operación o una transacción es la nómina. El llevar doble contabilidad por parte de un empleador o de un comercio es ilícito. Es un crimen, es un delito. ¿Me explico? El reportar, es más, pueden verlo a alguien desde la Ley Federal del Trabajo, estoy seguro que estamos viendo contribuciones, pero hasta la Ley Federal del Trabajo lo prohíbe. Alguien si lee el artículo 5, fracción 14 de la Ley Federal del Trabajo, ya sea, pues, de preferencia de 2019 en adelante, pero la fracción 14 y 15, si mal no recuerdo, ahorita me lo confirman o desmienten, dice que palabras más o palabras menos está prohibido registrar a un trabajador con un salario inferior, registrar a un trabajador al IMSS con un salario inferior al que realmente percibe. Es un delito. Es una prohibición expresa. Por si traían el pendiente y por si no sabían. Claro que el desconocimiento de la ley no implica, no justifica su incumplimiento. Pero en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 5 es muy claro. Y en esa fracción en específico habla, no me acuerdo si está hablando, una es de simulación de contratos, que también en su momento podemos hablar de ello. Y otra cosa es la simulación de contratos y otra cosa es el inscribir a un trabajador con menos salario, porque de los trabajadores que están inscritos ahorita, en este momento ante el IMSS, deben tener un CFDI que ampare su salario y obviamente ese CFDI contiene información de la transacción de la parte
que le quitan al trabajador por cuotas obrero-patronales. O sea, el trabajador se aporta a su seguridad social y un CFDI ampara esa transacción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Me falta mucho de cuestión fiscal, ¿eh? Porque ustedes mismos pueden ir viendo el módulo 2. El fundamento constitucional es apenas lo que hemos visto, la obligatoriedad de las contribuciones. El lenguaje técnico jurídico de lo fiscal es importante para entender los siguientes principios. Les había dicho yo que a nivel constitucional es principio de obligatoriedad. Esto es lo que estoy abundando en este momento. Segundo, principio de gasto público, es el 2. 3, legalidad. 4, proporcionalidad. Y quinto, o 5, equidad. Estos 5 principios constitucionales de las contribuciones son los que nos van a ayudar a entender el IMSS como organismo fiscal autónomo y esta faceta que a mí me gusta bautizar como la faceta cobrona. Y lo digo con mucho cuidado, porque a final de cuentas eso es. ¿Se acuerdan del triángulo? De un lado es la faceta prestacional y de otro lado es la faceta cobrona. Contributiva, la que cuesta. ¿A quién le interesa ver esta parte? Básicamente le interesa ver esta parte a los patrones, a los sujetos obligados, a los empleadores, personas físicas o morales que tengan a los trabajadores a su servicio. De hecho, el ser patrón es lo que detona la obligación. Vamos por partes, porque si no me emociono y luego brinco partes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Creo que todos entendemos que el principio de obligatoriedad es que tiene una sanción. Y esa sanción es, ¿qué ocurre si se da el incumplimiento de esta obligatoriedad? ¿No? Ténganlo presente. El principio de obligatoriedad respecto de las contribuciones, insisto, no es saber si quieres pagar, no. Es debes pagar, tienes que pagar y si no pagas, cárcel. Tienen que tener esa premisa. ¿Vale? Recapitulando. Segundo, principio de gasto público. Creo que se explica por sí mismo. Peso recaudado, peso gastado. En algún lado, ¿eh? En deuda pública, en apoyos, en seguridad social, en salud, en educación, en lo que en un estado quiera, básicamente. Pero tiene que ir vinculado al gasto público. ¿Cuánto? Bueno, hoy salieron para chisme de todos, hoy salieron los jueces, designados juezas y jueces de distrito especializados en materia del trabajo. Jueces o juezas de distrito que también incluyen cuestiones de seguridad social, conflictos individuales de seguridad social. Y hoy salieron nombrados. ¿Cuánto gana un juez federal de distrito? No me digan, no importa. Pero lo que sea que ganen, tiene que estar presupuestado. Y pues hoy, nada más y nada menos, el día de hoy se designaron, creo que a 40 jueces y juezas. Si mensualmente ganan, ponle tú 150,000 pesos, en teoría no deben de ganar más del presidente, pero pues bueno. Ganan como 180, creo, profe. Ya quitándole impuestos. Bueno, pues multiplícale al mes, luego por 40, y pues es buena lana, ¿no? Más prestaciones, obvio. Todo eso tiene que estar presupuestado. Y no es que me queje, no, al contrario, o sea, yo creo que está muy bien porque pues tendrían que ganar eso para no tener cuestiones de corrupción. 136,000
1,737 barrows. Gana un juez de distrito. Dicen. Entonces, pues nada despreciable, 136,000 pesos mensuales por 40, por lo que sea. Eventualmente, bueno, iniciaron 40, todavía creo que quedan el triple por designar. Más secretarios, más acuerdos. Sí, bye juntas. Hola, tribunales laborales. ¿Preguntas? Eso es gasto público. Ah, bueno, ¿cuánto gana un diputado? Vamos echándole a todos los poderes, maldita sea, ¿no? ¿Cuánto gana el presidente? ¿Y cuánto gana un diputado y cuánto gana un senador? Y organismos fiscales autónomos. ¿Cuánto gana el fiscal? ¿Cuánto gana el de la CNDH? ¿Cuánto gana básicamente toda la estructura gubernamental? Al segundo del presidente es un secretario de Estado. ¿Cuánto gana etc, etc, etc? Digo, todo eso está presupuestado. Si no saben es porque no quieren, literal. Y bueno, yo recuerdo que la primera vez que se postuló Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, vamos a reducir el gasto de servidores públicos. Está muy bien, digo, yo no soy servidor público federal, así que pues chido, ¿no? Pero si me dicen, bueno, te vas a llevar máximo 120,000 pesos, ya lo dejas muy a como decir, ay, es muy poquito o es mucho, no lo sé. Para algunos puede ser poco, para otros puede ser mucho, pero es lo que hay. Entonces, pues el servicio público te puede llevar a otras situaciones, ¿no? Bien o no remunerado, digo, estás básicamente vendiéndole tu alma al Estado. ¿Cuánto debe ganar uno de Pemex o un alambrero de CFE? ¿O cuánto debe de ganar un médico especialista del IMSS? No sé si se justifica o no ese dinero, no importa. Pero todo eso debe de estar presupuestado. ¿Cuánto se gasta en pensiones, en dinero? Digo, ustedes quieren, es más, simple y sencillamente, muchachos, si alguien tiene estas becas del gobierno federal, ya están presupuestadas. Eso es gasto público. Y de alguna manera sale, ¿no? ¿Preguntas? Siguiente principio. Legalidad. ¿Alguien sabe qué es un principio general del derecho? Digo, no sé si ya la llevaron porque les pregunto de fiscal y me dicen que no. Sí, Violeta. Hola, profe, pues nosotros lo vimos como fuentes del derecho y los principios generales del derecho son como reglas que se usan como 2 más 2 siempre va a ser 4 y el que es primero en tiempo es primero en derecho, como normas generales para aplicar al derecho cuando no hay una ley específica. Por ejemplo, el principio de legalidad, nosotros lo vimos en administrativo, que quería decir que el particular puede hacer todo lo que la ley le permita y lo que no le prohíba, y que el gobernante o pues el administrador puede hacer solamente lo que la ley le permita. Correcto, creo que has dicho dos principios generales, gracias, muy importantes. Lo que no está prohibido está permitido, nunca se les olvide. No está escrito en ningún lado, pues no manches, o sea, si no hay una restricción legal, dime dónde dice que no. ¿Ok? Ya cuando te dicen que no es donde empiezas a hacerte viral. Otra, es que me dijiste, perdón, Violeta. De la de que el particular, pues, Primero Ese en es tiempo, uno. primero en derecho. Es que lo que el pasa que es que no es los quiero primero. confundir porque no sé cómo ustedes conozcan el siguiente principio, pero el de que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está permitido es una de las maneras de ver al principio de legalidad, ¿correcto? ¿Sale?
El principio de legalidad es muy importante porque las autoridades solo pueden hacer aquello que les está específicamente permitido, a diferencia de los particulares que no, mientras no esté prohibido, hazlo. ¿Ok? Les doy un ejemplo muy claro, un oficial de oficialía de partes. ¿Alguien sabe qué es una oficialía de partes? Bueno, ya no voy a perder el tiempo siendo redundante. Es donde te reciben unilateralmente cualquier documento en una oficina pública, punto. Hay un oficial que se encarga, es decir, una persona cuyo único trabajo y misión es recibirte los escritos que de manera pacífica y respetuosa tú dirijas a esa oficina, punto. De hecho, se puede sustituir y automatizar de manera muy simple. Pues es un buzón, la oficialía de partes. ¿Sí? Es unilateral, no es si quieren recibirte, es deben recibirte. El servidor público que incumpla con eso, caramba, ¿vale? Entonces, el principio de legalidad es como, a ver, tu única misión como autoridad es recibir los escritos de manera pacífica y respetuosa. Si tú te niegas a hacer tu única función, o sea, no hay una retórica o una argumentación válida para decir que un oficial de oficialía de partes puede negarse a recibirte un escrito de petición. A menos que lo estés insultando, por supuesto. Pero bien le puedes pedir permiso de todo. Y una autoridad te debe de recibir. Me ha pasado en el IMSS sobre todo específicamente, ¿no? No le voy a recibir eso, es que es una autoridad, insisto. Tu puesto está específicamente para ello. ¿Ok? Como burócrata, como autoridad, es lo único que tienes que hacer y no lo haces, no manches. No, no sirves como autoridad, ¿sí me explico? No sirves como funcionario público. Recíbemelo. Si está mal dirigido, ese es otro boleto. ¿Ok? Pero si fallan las autoridades en la aplicación estricta de sus obligaciones, de sus facultades, ahí es donde vienen los problemas con el particular. ¿Vale? Entonces, el principio de legalidad puede ser, las autoridades solo pueden hacer aquello que les está permitido, y me va a permitir fundar también la situación de que otro principio general del derecho que se desprende de esto, en el derecho contributivo, en el derecho tributario, es muy sencillo, no hay tributo sin ley. Entonces, ojo, no hay tributo sin ley. ¿Qué nos dice esto? La legalidad, el principio de la legalidad, desde la perspectiva del derecho contributivo o del derecho tributario, para decirlo de alguna manera mejor, del derecho fiscal, del derecho de las contribuciones, pues se desprende básicamente, perdón, creo que ya me pasé, ¿verdad? Me están mandando un mensaje. Bueno, no hay tributo sin ley, y si no hay tributo sin ley, las obligaciones, el gasto público, la misma esencia de las contribuciones tienen que estar en una ley. El principio de legalidad, no hay tributo sin ley. Sorpresa, sorpresa, muchachos, ¿en cuál ley van a encontrar las reglas de la seguridad social? Respecto de las contribuciones, en la ley del Seguro Social la van a encontrar. ¿Dónde van a encontrar la regulación del impuesto sobre la renta? ¿En qué ley? Oh, si tan solo supiéramos en cuál ley podríamos encontrar la regulación del impuesto sobre la renta. Y, oh sorpresa, se llama Ley del Impuesto sobre la Renta. Y IVA y EPS y todas esas también son leyes. Si te molestan o si tu obligación es forzada, o sea, te obligamos a cumplir con esta contribución, ahí es donde empiezan a meterse las leyes. Por eso vamos a hablar el día de mañana de Código Fiscal de la Federación. Es la ley que regula el artículo 4º constitucional en México. Y de ahí se van a desprender siempre en toda ley, que son los principios de legalidad, ojo, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época, el lugar de pago, y vamos a dejar un quinto elemento, un sexto, perdón, elemento que se llama sanción. Y esto ya lo vieron en Derecho Fiscal y lo retomamos el día de mañana. ¿Preguntas? Excelente.
Estén muy bien, jóvenes. Buenas noches. Gracias, profesor. Profesor, Bye, ¿vas a profe. usar clase de YouTube para verla?